Hola a todos y todas. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de la diagramación UML, que en inglés representaría Unified Modeling Language, que es una especie de sistema para poder modelar situaciones prácticas en el caso de poder programar alguna vez. En este sentido, aquí no se programa, pero sí lo que se hace es buscar las relaciones lógicas entre los sistemas o las relaciones lógicas entre los diferentes tipos de interacciones que pueden ocurrir en un sistema. Particularmente hoy día voy a hablar de los casos de uso, aunque en realidad hay otros tipos de diagramación. En el sentido estricto, el caso de uso nos sirve para cuatro principales objetivos. El primero de ellos es representar a los actores. El segundo de ellos es representar las relaciones funcionales entre los requisitos y los actores, guiar el desarrollo de un sistema. En este sentido, esto podría ser como la base para la programación y comunicarse de forma precisa entre un cliente y un desarrollador. En este sentido, la diagramación capta la lógica que hay detrás de alguna interacción y por tanto lo que se hace es ser utilizado como una especie de guía. ¿Para qué? Para que una persona que quiera desarrollar un software a través de la diagramación pueda explicar qué es lo que quiere que desarrolle ese software. Entonces, el caso de uso tiene estos cuatro principales objetivos. El caso de uso tiene elementos fundamentales. Particularmente nosotros podríamos decir que son tres. El primero de ellos corresponde a los actores, el segundo a los casos de uso y el tercero a las relaciones. Los actores simplemente son las personas, o no solo personas, entes, objetos, etcétera, que interactúan en el sistema. Los casos de uso nosotros los entendemos simplemente como las actividades. Y las relaciones son las cosas que pasan entre estos actores y estos casos de uso. Entonces, si leemos textual de lo que sale acá, dice, actores. Como ya hemos comentado en la presentación, un actor es algo o alguien externo al sistema que interactúa de forma directa con el sistema. Cuando decimos que interactúa nos referimos a que aporta información, recibe información, inicia una acción. Se representa con una imagen de un muñeco de palo con el nombre de actor debajo. En este sentido, en la diagramación del UML nosotros encontramos que el actor, obviamente va a depender de qué actor, se le coloca un nombre, tiene esta silueta. En realidad es un dibujo infantil, como los que comúnmente se enseñan, que son una especie de dibujo animado o de un monito flaco con los palitos y con la cabecita. En este sentido, nosotros podemos decir que un actor puede ser usuario, pueden ser objetos, puede ser cualquier persona que interactúa, cualquier colección de objetos, partes de un sistema. El muñeco de palo es una forma un poco más usada, un poco más formal. Entonces, estos actores interactúan en el sistema y realizan actividades, ¿ya? ¿Qué más tenemos que decir de los elementos que constituyen un caso de uso? Es el caso de uso como tal. El caso de uso es una actividad, una funcionalidad que realiza el sistema. Aquí nos dice que es una secuencia de acciones que hace el sistema y que producen un resultado que puede percibir un usuario. En este sentido, el caso de uso se coloca o se introduce en el StarUML con un óvalo. Y el caso de uso es un comportamiento que ocurre y pueden haber muchos. Aquí nos da ejemplos. ¿Qué ejemplo nos da? Nos da, por ejemplo, crear pedido. Es una acción, una funcionalidad, por tanto, un caso de uso. Obviamente pueden haber muchos tipos de actividades que involucren crear un pedido, pero el general es un caso de uso. El general crear pedido. También listar productos, enviar correo y cualquier otra acción que se nos ocurra en un sistema que estemos estudiando. Entonces, hasta el momento hemos trabajado con lo que son los actores y los casos de uso. Entonces, ahora vamos a ver las relaciones. Las relaciones son los tipos de actividades que relacionan a los actores con el caso de uso. Por ejemplo, el actor se relaciona con el caso de uso comunicándose. Entonces, en el sentido estricto, estas relaciones indican qué es lo que hace este actor externo en su interacción con el sistema. Cuando conectan casos de uso y leo textual entre sí, se pueden diferenciar dos tipos de relaciones, un include y un extends. En español a veces se usa la nomenclatura usa y extiende.
El include y el extend, ¿cuál es la diferencia? El include se utiliza para representar que un caso de uso utiliza siempre otro caso de uso. Es decir, un caso de uso se ejecutará obligatoriamente. Lo incluye, lo usa. Se representará con una flecha discontinua que va desde el caso de uso de origen al caso de uso que se incluye. En resumidas cuentas, lo que hace un include es decir que para que se haga un caso de uso o una actividad o funcionalidad, es obligatoria que pase la siguiente. Un uso típico de este tipo de relaciones se produce cuando dos casos de uso comparten una funcionalidad. Esa funcionalidad es extraída de los dos y se crea un caso de uso nuevo que se relaciona con los anteriores con un include. En este sentido, las actividades pueden incluir otras actividades que sean obligatorias de hacer para que efectivamente ocurra la otra. El include, como acá dice, son líneas discontinuas con una punta de flecha. También nosotros tenemos que decir que el origen siempre es desde el caso de uso que se incluye, o sea, el caso de uso que se creó primero, para un caso de uso posterior. En este ejemplo, los casos de uso de emitir factura y enviar producto ejecutarán ambos al caso de uso de autentificación. En este sentido, en un sistema, no sé, de pagos, para que se emita una factura o al emitir una factura, ocurre una autentificación. Al enviar un producto ocurre una autentificación. En este sentido, hay una obligatoriedad, o sea, que para que estas acciones ocurran, estas funcionalidades o casos de uso del sistema ocurran, es que tiene que ocurrir una autenticación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el include habla de una obligatoriedad. Después tenemos el caso del extend. Este tipo de relaciones, y leo textual, se utilizan cuando un caso de uso tiene un comportamiento opcional, es decir, no es necesario que ocurra, reflejado en otro caso de uso. Es decir, un caso de uso puede ejecutar normalmente dependiendo de alguna condición o flujo del programa. Otro caso de uso se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso opcional al original. En este sentido particular, el caso de uso más reciente, o sea, el opcional, tiene el origen de la flecha y la punta va hacia el original. En este sentido, para que ocurra el caso de uso 1, ¿cierto? Nosotros hablamos de que es el original. Entonces, puede pasar que ocurra un caso de uso 2, pero no es necesario que ocurra, o sea, es opcional. Entonces, este caso de uso precede de este, pero no hay una obligatoriedad de por medio. En este sentido, por ejemplo, tenemos tres casos de uso. Recordemos que los casos de uso se engloban en una especie de óvalo en el estar UML. Ya en otro video vamos a hablar de ejercicios de diagramación. Entonces aquí tenemos hacer pedido, tenemos enviar notificación SMS y enviar notificación email. Entonces, al hacer un pedido, se nos puede enviar una notificación SMS y se nos puede enviar una notificación email, pero no es obligatorio. Nosotros podemos solicitar que esto no ocurra. Entonces, por eso agregamos en el programa un extend. Vamos a ver cómo se hace cuando diagramemos, pero se agrega un extend. Y aquí vamos a leer la explicación. Dice, en este supuesto, el caso de uso hacer pedido puede dar lugar o no, entre paréntesis, a otros dos casos de uso, enviar notificación SMS y enviar notificación email. Se supone que cuando un usuario hace un pedido, el sistema le permite elegir si quiere que se envíe una notificación de ese pedido por SMS o por email. Entonces, en este caso estamos hablando de que no hay una obligatoriedad de hacerlo, pero puede ocurrir que, obviamente, posterior a hacer el pedido, ocurran esas dos cosas. Obviamente, el requisito es hacer el pedido. Ya si nosotros vemos si ocurre o no, es cosa distinta, es cosa muy distinta. Y también hablamos de la relación de generalización entre dos actores. Vamos a leer textual que nos dice acá. Dice, otra relación denominada generalización, que consiste en hacer que un elemento herede el comportamiento de otro, aunque se puede utilizar entre casos de uso, es más común utilizarlo entre actores, haciendo que uno de los actores tenga acceso a las funcionalidades de otro. Se representa con una flecha con la punta hueca que va desde el elemento que hereda al elemento heredado. Es decir, nosotros podemos hacer que un actor tome el comportamiento de otro actor, en el sentido de que se le ceden funcionalidades. No es muy ocupado en la diagramación, pero es importante recalcarlo. Y aquí tenemos dos ejercicios propuestos. El primero habla de la diagramación de casos de uso de un sistema de automático de cambio de grupos para asignaturas de ramos. Y también nosotros tenemos una empresa de transporte que usa GPS, que ocupa ciertas funcionalidades. Esto yo lo voy a explicar en el próximo video de diagramación UML. Por lo demás,
Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima entrega.